Bueno, ahora sí, muy buenos días a todos, muy buenas tardes, según el país donde nos estén acompañando. Eh, Voy a tomarme 2 minutitos para explicarles cuál va a ser la dinámica del webinar. Lo que vamos a hacer es hacer una sesión práctica directamente sobre la plataforma. En todo momento va a estar habilitado el canal de preguntas y respuestas. Le pido por favor que ustedes vayan escribiendo sus preguntas a medida que vayan surgiendo y al final del webinar vamos a tomarnos el tiempo que podamos para responder algunas preguntas y el resto de las preguntas les voy a responder en forma particular a cada usuario enviándoles un correo electrónico, ¿sí? Al final también del webinar van a recibir un correo electrónico con una encuesta. Es muy importante que la completen para darnos las herramientas para poder continuar con este ciclo de webinar de manera exitosa, ¿sí? Así que, por favor, ahí son bienvenidas las sugerencias de acuerdo a las temáticas que podemos abordar de aquí a futuro. Si bien ya tenemos toda una agenda, podemos ir modificándola de acuerdo a las necesidades de ustedes, ¿ok? Voy a compartir mi pantalla, un segundito. Déjenme ocultar un ratito. Perfecto. Entonces, como les decía, voy a estar haciendo una sesión práctica sobre la plataforma en la temática de gestión de seguridad. Vamos a hacer un recorrido muy similar al que hicimos para los que participaron en el webinar de productividad. O sea, vamos a ir primero desde los reportes más ejecutivos y ahí vamos a ir hacia atrás hasta la parte más operativa, ¿sí? Entonces, nuevamente, vamos a apoyarnos primeramente en el dashboard, en la opción Dashboard Dinámicos, Evolución Mensual, ¿ok? Como siempre, vamos a elegir la empresa. Yo, al igual que en el webinar de productividad, estoy seleccionando una empresa demo que tiene valores que no son reales, pero la información está siendo enviada desde autoelevadores reales, ¿sí? Está pasando por una máscara para guardar la identidad y los datos de esas máquinas, ¿sí? Y lo primero que tenemos que analizar nosotros como gestionadores de la herramienta SmartLeaf es definir cuáles van a ser los KPI que yo quiero controlar, ¿sí? Entonces, yo voy a sugerir ahora los que yo considero que son muy importantes desde el punto de vista de seguridad. El primero es entender cuántas máquinas tenemos operativas en la planta, ¿sí? Luego de eso voy a definir el indicador de impacto, ¿sí? Luego de eso voy a elegir checklist habilitantes, checklist no habilitantes, voy a elegir mantenimientos vencidos, voy a elegir restricciones. Un segundito. Y voy a elegir la franja horaria que sea hasta el 30 de abril para que la métrica no se vea alterada por los pocos días que llevamos de mayo. Y voy a elegir que la pantalla esté dividida en dos, ¿sí? Al correr este primer reporte, este primer dashboard, lo que nos va a dar el sistema es la evolución de los últimos 8 meses de los KPI o los indicadores que seleccionamos, ¿sí? Como ven, esta empresa demo tiene en los últimos 8 meses estable la cantidad de montacargas operativos y aquí se puede ver cómo fluctúa en los últimos 8 meses la evolución de los impactos, ¿sí? Se ve en la tendencia, en la gráfica roja, que es el gráfico de tendencia, una disminución en los últimos 8 meses del 22% en la cantidad de impactos, ¿sí? Podemos ver de que ha tenido muy pocos checklists, ¿sí? Habilitantes, esto es la cantidad de checklists realizados, y esta gráfica nos da la cantidad de checklists no habilitados. Obviamente es muy importante la parte de checklist con motivos de seguridad, ya que mientras tenga más cantidad de checklists no habilitantes, quiere decir que hay máquinas
que no están reportando o que tienen algún problema, alguna deficiencia en algunos de sus ítems, y esto podría acarrear en un problema de seguridad, ¿sí? Entonces, tener controlado que la flota, cuando tiene habilitado el checklist, estén haciendo los checklists y que la cantidad de checklists no habilitantes que tienen alguna condición que yo considero que el montacarga no puede operar, esté estable o siempre a la baja, ¿sí? Los siguientes indicadores que yo elegí son el de mantenimientos vencidos, ¿sí? Esto también es importante tenerlo siempre a la baja, ¿ok? Quiere decir que todas las máquinas tienen su mantenimiento al día. Si vemos que las máquinas no tienen su mantenimiento al día, pueden tener algún tipo de riesgo desde el punto de vista de seguridad. Con lo cual, tener controlado la cantidad de mantenimientos vencidos que tengo en plataforma siempre tiene que ser un valor bajo respecto de la flota y siempre tendiendo a la baja. Y por último, son las restricciones, ¿sí? Como ustedes saben, nosotros tenemos funcionalidades, ¿sí? Que provocan interrupciones en la máquina, restricciones o detenimientos en las máquinas, ¿sí? Entonces, con este KPI controlamos si estamos en un valor estable o si estamos teniendo mucha cantidad de restricciones desde la plataforma. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos activado únicamente el detenimiento por impacto, la restricción por impacto, o sea que la máquina se detenga cuando genera un impacto, esto va a ir generando restricciones, o sea, detenimientos, y esto se va a ir viendo reflejado en este KPI. Pero recuerden que tenemos otras funcionalidades que también causan restricción en la máquina. Por ejemplo, el registro de uso de llave, ¿sí? O sea, nosotros podemos hacer de que ciertos operadores utilicen ciertas máquinas y otros operadores no, y el uso indebido de las llaves también me va a generar restricciones en la máquina. Entonces yo podría ver si tengo muchas restricciones, quiere decir que hay operadores que están intentando usar máquinas que no corresponden, ¿sí? O por ejemplo, un detenimiento por salida de una zona específica, de una bodega o de algún sector de riesgo patrimonial o cualquier tipo de área del sistema, o también una restricción manual, ¿sí? Ahora, más adelante vamos a tocar específicamente la temática restricción, ¿ok? Pero con este KPI es muy importante para entender si yo estoy en un valor estable de restricciones, quiere decir que simplemente la máquina no deja partir hasta que presente la llave el operador, entonces yo me mantengo en un nivel estable de restricciones. Si yo empiezo a ver que tengo desviaciones hacia arriba, después vamos a ir a ver cuáles son las herramientas operativas que tenemos para entender dónde está la problemática, ¿sí? Pero la idea de los dashboards de evolución es elegir cuáles son mis KPI, entender cuál es la situación en la que estoy y empezar a gestionar los desvíos. ¿Cómo vamos a gestionar esos desvíos? Es lo que vamos a ver a partir de este momento. La primera herramienta que le quiero mostrar es una herramienta muy poderosa para el control y la normalización de variables, es dentro de dashboard dinámico la opción dispersión, ¿ok? Yo voy a hacer un ejercicio de comparar las horas de movimiento, o sea, las horas de desplazamiento de una máquina, ¿ok? O de un montacarga, con los eventos de impacto, ¿ok? Lo voy a hacer desde, acá sí tengo posibilidad de hacerlo, por ejemplo, del 1 de abril hasta el día en curso, y voy a hacer un ranking de operador, ¿sí? Cuando yo corro este reporte, este gráfico de dispersión, lo que nosotros vamos a ver es un gráfico que presenta cuadrantes, ¿sí? Es muy importante, según cómo yo acomode los ejes horizontal y vertical, van a haber cuadrantes buenos y cuadrantes malos, o cuadrantes más buenos y cuadrantes más malos, ¿sí? En este caso, ¿cuál es el mejor cuadrante? El mejor cuadrante es acá yo lo hice por operador, o sea que cada punto de estos es un operador distinto. Entonces, un operador que tiene muchas horas de movimiento y pocos impactos es un operador bueno. Entonces, este es el primer cuadrante bueno
de este gráfico de dispersión. ¿Okay? El siguiente es tener pocas horas de movimiento, pero baja cantidad de impactos. El que sigue es tener muchas horas de movimiento y mucha cantidad de impacto. Y el peor de todos en este caso es tener pocas horas de movimiento y muchos impactos, porque esto es lo que nos da a nosotros es la exposición al riesgo. O sea, esta persona, comparando la cantidad de impacto con la cantidad de movimiento o desplazamiento que hizo, es la persona que tiene mayor exposición al riesgo. Entonces, ya no estamos mirando simplemente el impacto como un valor numérico, sino lo que estamos haciendo es compararlo contra otra métrica, en este caso, movimiento. Así establecer y poder agrupar en un cuadrante todos los operadores que tenemos con problemas, ¿sí? Entonces, yo en este ejemplo práctico, yo sé que la persona que tiene mayor exposición al riesgo desde el punto de vista de impacto es Oscar Vázquez, ¿ok? El mismo análisis, por si ustedes en sus plantas no tienen incorporada la función de registro de operador, también lo pueden hacer por máquina, ¿sí? Al generar, va a generar el mismo gráfico, simplemente que lo que vamos a tener son montacargas, ¿sí? Entonces, el montacargas que tiene mayor exposición al riesgo es el interno 2, ¿sí? Ahí veo que algunos están levantando la mano. Les pido por favor que escriban sus preguntas en el chat del Zoom. Al final del webinar vamos a estar respondiendo las preguntas, ¿sí? Entonces, este es el segundo entregable, la primera herramienta de análisis, ¿sí? Para encontrar la problemática. Yo primero me fui al dashboard de evoluciones, identifiqué que tengo un problema con impacto, ahora voy hacia atrás y tengo una herramienta operativa que me muestra cuáles son los operadores que tienen mayor exposición al riesgo. No tan solo por el número, sino por la cantidad de horas en las cuales están expuestos al riesgo, ¿sí? O la cantidad de impacto por desplazamiento, etc. ¿Ok? Lo siguiente que quiero mostrar tiene que ver con métricas también y tienen que ver con el envío de métricas por correo electrónico, ¿sí? Ustedes desde aquí, desde el link, desde el hombrecito aquí del usuario, en la plataforma, en el margen superior derecho de la pantalla, van a tener acceso a una función que se llama envíos de métricas por email, ¿sí? En esta funcionalidad, en este reporte, van a tener que seleccionar la empresa, seleccionar los mismos, yo sugiero seleccionar los mismos KPI que tengo en el gráfico de evolución, ¿sí? Y voy a decir que quiero recibir un correo electrónico diario, ¿sí? Las opciones son diario, semanal o mensual. Quiero recibir en pantalla dividida, o sea, en dos, y ahí pongo grabar cambios. En el momento que grabé los cambios, voy a recibir un correo electrónico. Recuerden que su usuario para el ingreso a la herramienta SmartLeaf es su correo electrónico, con lo cual en ese correo ustedes van a recibir un correo electrónico como lo que están viendo en esta pantalla, ¿sí? Que no son ni más ni menos que los KPI que ustedes seleccionaron día a día dentro del mes en curso. O sea, el envío de métricas por correo electrónico muestra a día cerrado lo que está pasando en el mes en curso. Es su función, ¿sí? Después vamos a tener otros reportes que vamos a ver si queremos ver antes o después, ¿sí? Pero de repente uno está tomando acciones correctivas durante el mes y uno podría ir viendo cómo va fluctuando los KPI, ¿sí? Por ejemplo, en la tendencia de impacto, en la cantidad de checklists realizados, en la cantidad de checklists no habilitantes, ¿sí? En la cantidad de restricciones, o sea, detenimientos ocasionados por la telemetría o la cantidad de mantenimientos vencidos, ¿sí? Entonces, la herramienta de envío de métricas por correo electrónico es útil para sin correr ningún reporte, sin necesidad de entrar a la plataforma, ir recibiendo información consolidada de los KPI que yo selecciono. Obviamente hay una lista más grande de KPIs o de indicadores. Algunos tienen que ver con seguridad, otros tienen que ver con mantenimiento y otros tienen que ver con productividad, ¿sí? Lo que sigue ahora en la dinámica es ir un poquito más en detalle, digamos, y otras herramientas de análisis para entender la problemática y poder tomar acción. Para eso nos vamos a valer de los indicadores, ¿ok?
En los indicadores voy a hacer dos ejemplos que me parece que son muy útiles para la temática seguridad. Y la primera que voy a hacer es la de impacto. Elija el indicador que elija, siempre voy a hacer lo mismo. Voy a elegir la empresa, voy a elegir una o todas las máquinas, voy a elegir una franja horaria, ¿sí? Yo lo voy a hacer para el mes de abril, para un mes cerrado, y lo voy a dejar exactamente como me propone el sistema en cuanto a ordenamiento y agrupación, ¿sí? ¿Esto qué me va a dar? Me va a dar el número de impactos por montacarga, ¿sí? Entonces yo ya aquí rápidamente en un gráfico puedo ver que el problema, tal cual vimos en el gráfico de dispersión también, el problema está en el interno 2, ¿ok? Pero yo podría seguir haciendo diferentes tipos de agrupaciones para entender, por ejemplo, si el problema lo tengo a nivel de operador. Entonces, cambiando la agrupación, me va a poner en el eje de las X todos los operadores con su respectiva cantidad de impacto. Entonces, puedo entender si el problema lo tengo focalizado en un grupo de operadores para poder actuar, capacitar y hacer inducción sobre estos operadores, ¿sí? También de repente yo podría hacer un gráfico por hora, ¿ok? Para ver cuáles son los horarios en donde tengo mayor cantidad de impactos, ¿sí? Cuando hago el gráfico por hora, yo recomiendo también modificar el ordenamiento, ¿sí? Para hacer un ordenamiento por dimensión ascendente. La métrica es impacto, la dimensión es nuestra agrupación. Entonces lo que yo estoy haciendo ahora es pidiendo al sistema que me ordene por hora ascendente. Al generar entonces el reporte, yo voy a ver ahora durante todo el mes de abril cómo es la distribución de los impactos de 0 a 23 horas. Esto me va a ayudar a entender si yo tengo focalizado el problema de impacto en una franja horaria, en un turno determinado, en una franja horaria que tenga que ver con algo que esté pasando a nivel de logística. Por ejemplo, si yo tengo un pico de logística que hace que yo tenga que circular más rápido porque tengo mucha demanda de operación y esté descuidando un poco la seguridad y esté cometiendo impactos, entonces podría entender si lo tengo en una franja horaria, ¿sí? Entonces, como ven, diferentes agrupaciones nos ayudan a entender a nosotros, o por ejemplo, la agrupación de áreas, esta sí es muy importante, que nos ayuda a entender en qué sectores de planta tengo el problema, ¿sí? Ustedes ven acá que la mayor cantidad de problemas la tengo en una bodega, o sea que puedo ir a hacer una observación. Lo que recomiendo es hacer una observación de los procesos para ver qué pasa dentro de la bodega. Puede ser que tengan sectores de circulación reducido, puede ser de que estén trabajando con una paletizadora que esté generando algún tipo de impacto, puede ser que el terreno, la superficie, no sea apropiada, puede ser que haya reductores de velocidad y cuando pasan los montacargas con carga genere esta desviación, digamos, en el impacto. Entonces podemos entender, ¿sí? A través de las diferentes agrupaciones, si yo el problema lo tengo focalizado en un grupo de máquinas, en un sector de planta específico, en un grupo de operadores o en una franja horaria / turno dentro de mi operación, ¿sí? Una opción que quiero mostrarles adicional es la opción de tabla pivot, ¿sí? La opción de tabla pivot lo que nos permite es hacer una tabla pivot como si yo estuviera en un Excel, pero de adentro de la plataforma, ¿sí? Me puedo llevar, por ejemplo, en los eventos a valores, me puedo llevar, por ejemplo, operadores voy a hacerlo así, a columnas y, por ejemplo, puedo llevarme fecha a columna. Entonces, ¿qué voy a ver ahí? Día por día, operador por operador, la cantidad de impactos generados. Otra cosa que me permite la plataforma, como lo hace Excel también, es superponer filas o columnas. O sea que yo a fecha le puedo superponer hora y a partir de ahí empezar dentro de esa hora, dentro de ese día, en qué franja horaria sucedieron los impactos, ¿sí? Una vez que tengo armada mi tabla dinámica, yo puedo hacer una exportación, ¿sí? Si yo utilizo la primera opción de Excel XLS, me voy a llevar el reporte crudo. Si yo elijo Excel XLS incluir grupos, me voy a llevar ya la tabla dinámica armada a Excel, ¿sí? Voy a hacer un segundo ejemplo de seguridad que tiene que ver justamente con los checklists, ¿sí? Yo voy a hacer
pero fíjense que hago exactamente lo mismo. Elijo la empresa, elijo una o todas las máquinas, ¿sí? Y elijo, vamos a elegir el mes de marzo, por ejemplo, ¿sí? ¿Y qué voy a ver ahí? La cantidad de checklists realizados por máquina durante el mes de abril. Como ven, esta es una flota demo, con lo cual tiene muy poquitos registros, pero yo veo que hubo un registro de checklist por cada máquina. ¿Ok? Pero yo podría hacer diferentes agrupaciones. Podría decir, yo quiero agrupar por estado. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a ver durante el mes de abril? ¿Cuántos checklists fueron positivos y cuántos checklists fueron negativos? En este caso, solamente tengo una barra que, ¿por qué? Porque los 3 checklists fueron positivos, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí dice máquina en correcto estado para operar, ¿sí? Entonces, si yo eventualmente podría hacer un rate, podría cambiar esto en este gráfico quizás a un gráfico de tortas, sería más útil, pero ver entre cuántos checklists tengo en un gráfico de tortas, cuántos checklists positivos y negativos tengo, ¿ok? También puedo hacer por operador para entender cuáles son los operadores que están realizando checklist, ¿sí? O sea, ahí vemos que Mora Juan hizo durante el mes de mayo, perdón, durante el mes de abril que estoy viendo, eh, hizo 2 checklists y Díaz Carlos hizo un checklist, ¿sí? Entonces, diferentes tipos de agrupaciones me permiten entender a mí cómo se están realizando los checklists, que es una condición muy importante de seguridad, ¿ok? El segundo indicador de seguridad relacionado a checklist, tiene que ver con los ítems de checklist, ¿sí? Fíjense cómo hago lo mismo. Selecciono la empresa, selecciono todas las máquinas, mensual. Vamos a volver a ponerlo en marzo, ¿ok? Pero directamente voy a elegir la opción pivot para explicarle la potencialidad de este reporte en particular, ¿sí? Yo podría llevarme el número de checklist, ¿ok? Y podría llevarme la variable estado, ¿ok? La variable estado a columna y me podría llevar la variable ítem a filas, ¿sí? Entonces, esto me va a dar todos los ítems chequeados en los checklists y el estado, ¿sí? Como yo ya demostré en esta flota demo, hubo solamente 3 checklists y todos fueron positivos. Aquí se ve claramente que chequearon cuáles son los ítems que se chequearon y fueron todos positivos. Pero yo tendría, si yo tuviera ítem negativo, yo tendría una segunda columna acá con los ítems que no están correctos y podría empezar a establecer algún tipo de métrica de dónde empiezo a tener problemas. Si empiezo a tener problemas con extintores, con el freno de mano, con neumáticos, ¿sí? Con alarma de retroceso, con cinturón de seguridad, con los ítems que cualquiera de ustedes pueda configurar. No vamos a entrar en detalle ahora a cómo se configura el checklist, cómo se usa el checklist, porque va a haber un webinar en las próximas semanas que va a estar dedicado exclusivamente a la temática checklist, ¿sí? Con esto lo que le quiero mostrar es que existen indicadores, existen reportes en donde nosotros podemos chequear si estamos realizando el checklist, si el rate de checklist negativo no se me está disparando y cuáles son los ítems de checklist que tengo con falla para poder tomar acciones de mantenimiento, para poder corregir situaciones que se me puedan estar empezando a manifestar en la plataforma. ¿Ok? Para hacer un resumen de indicadores, entonces, son herramientas de tipo gráfico o tipo tabla en donde yo puedo investigar si mi problemática, dónde está focalizada mi problemática para poder tomar una acción. Por ejemplo, si yo estoy analizando la temática impacto y veo que tengo un problema con un grupo de 2 o 3 operadores, ¿cuál sería la acción? Hacer inducción, hacer capacitación sobre esos, entender el proceso que está haciendo, entender la situación al cual está expuesto el montacarguista, tomar acciones y luego, ¿qué debería haber? En los dashboards dinámicos, yo debería ver la disminución de la cantidad de impacto. Eso sería una gestión retroalimentada de ciclo completo. ¿Ok? O, por ejemplo, empiezo a ver que tengo muchos checklists negativos con problemas de una temática específica, ¿sí? de seguridad, por ejemplo, neumáticos. Entonces, yo puedo prevenirme y puedo anticiparme, digamos, a hacer acciones correctivas de mantenimiento, pero que terminan impactándome en la cantidad de eventos de seguridad que yo pueda tener por defectos en los neumáticos. ¿Ok?
Un último indicador que quiero mostrarle que tiene que ver con mantenimiento. Yo creo que vamos a hacer un webinar específico de mantenimiento, pero quiero tocar el tema de mantenimiento relacionado a seguridad. La plataforma SmartLeaf nos da la posibilidad de generar mantenimientos preventivos y mantenimientos correctivos. La importancia de si ustedes empiezan a usar los mantenimientos correctivos es que ustedes pueden hacer luego reportes de mantenimiento para identificar exclusivamente en los mantenimientos correctivos, que son las fallas que uno está teniendo en la operación, y uno puede entender, digamos, de todos mis mantenimientos correctivos, dónde está el problema, ¿sí? Y empezar a tomar acciones, ¿sí? A través de este reporte. No creo que haya en esta flota demo, solamente hay mantenimientos preventivos, pero fíjense que lo que me va a mostrar en el caso de que yo tenga correctivo, me va a mostrar mantenimientos tipo correctivo, me va a decir el estado de mantenimiento preventivo de la máquina, cómo está, y en comentarios yo puedo empezar a poner las fallas que estoy teniendo, ¿sí? Problema en un blue spot, problema de neumático, problema de parabrisa, problema de extintor, problema de cinturón de seguridad, problema de baliza, etcétera, 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 con lo cual voy a poder empezar a bajar esta información a Excel, por ejemplo, y empezar a hacer métricas relacionadas a seguridad, ¿sí? Yo sé que si estoy teniendo muchos eventos de correctivos de algún periférico, algún aditamento del montacarga que me impacta en la seguridad, yo puedo anticiparme y gestionarlo de manera adecuada, preparándome desde mi sector de compras para hacer compras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Para hacer un resumen entonces de lo que tiene que ver con indicadores, los indicadores, de nuevo, es identificar situaciones específicas que nos lleven o que nos den la posibilidad a nosotros de gestionar y de poder torcer una situación o mejorar un indicador. ¿Ok? Lo siguiente que le quiero comentar son acerca de checklist, perdón que me voy un pasito para atrás. El checklist tiene una condición de seguridad o una funcionalidad de seguridad muy importante que tiene que ver con la documentación, ¿sí? Nosotros tenemos un tablero de documentación, tanto para máquina como para operadores, donde nosotros podemos definir documentación con vencimiento, ¿sí? Yo voy a dar dos ejemplos que están aplicados en algunos de nuestros clientes en Latinoamérica. Un ejemplo, por ejemplo, para máquina podría ser el extintor, ¿sí? Nosotros tenemos una empresa, un cliente, que lo que hizo es, cargó en el sistema todos los vencimientos de los extintores, de los montacargas, y hasta ahí es un tablero de control que lo único que nos va a mostrar es si tengo documentación vencida, va a disparar un correo electrónico en el caso de que cuando se vence, yo lo puedo configurar que sea X tiempos antes del vencimiento, pero ahí no está lo jugoso de la funcionalidad, sino lo jugoso de esta funcionalidad de documentación es que yo puedo hacer formar parte de el checklist preoperacional la documentación. De esta manera, en forma completamente automática, si uno desea configurarlo, cada vez que el montacarguista esté haciendo su checklist preoperacional, si no tiene su extintor al día, le va a dar negativo el checklist y puede interrumpir o no permitir la operación de la máquina. En un ejemplo de documentación de operador, por ejemplo, están los cursos de OHS, ¿sí? Si yo cargo la licencia de un montacarguista, ¿ok? Y eso se vence en el sistema, automáticamente cuando ese montacarguista vaya a hacer su checklist en cualquier máquina, lo que va a pasar es que le va a dar negativo porque tiene vencido su curso de OHS, con lo cual va a tener que hacerlo o solicitar que se actualice en la plataforma para que él pueda pueda operar la máquina, ¿sí? Entonces, quería comentarles esto porque me parece dos casos que son muy fácil de entender de cómo interactuar la documentación desde el punto de vista de seguridad con el checklist preoperacional, ¿sí? Ahora vamos a ir a revisar los tableros de control más importantes de seguridad. El primero es el de checklist, ¿sí? El tablero de control de checklist, y como todos nuestros tableros de control, son visualizaciones de lo que está pasando en este momento, ¿sí? O sea, en este momento yo estoy viendo de que tengo 3 máquinas, por ejemplo, en esta flota demo, de que
En esta columna nos muestra cuál es el estado de la máquina. Esta máquina está requiriendo checklist, ¿sí? Como no se le hace checklist, muestra la máquina de que está el semáforo en rojo. O sea, está requiriendo un checklist y no se está realizando el checklist, ¿sí? La máquina que están en verde quiere decir que están habilitadas para operar, o sea, que tienen, como en estos casos, no tiene el checklist configurado, ¿sí? Pero en esta columna de estado de la máquina, nosotros podemos entender si una máquina está habilitada para la operación o si por alguna razón está bloqueada, o sea, está inhabilitada, o si está requiriendo checklist, ¿sí? En estas dos columnas vemos la cantidad de checklists negativos, o sea, con ítems negativos, mandatorios, que hayan sido chequeados de manera incorrecta, y la cantidad de checklists positivos. ¿Okay? Entonces, si ustedes tienen incorporado la funcionalidad de checklist con restricción de uso, es muy importante que ustedes, si reciben un reclamo de un operador que no puede operar la máquina, lo primero que tienen que hacer es revisar el tablero de checklist para ver si está requiriendo checklist y es el operador el que no está realizando el checklist. ¿Ok? Ahora vamos a ver el último tablero. Este es un tablero nuevo que agregamos la semana pasada, que es un tablero que nos muestra en una sola pantalla todas las restricciones a la que está sujeto el montacarga, obviamente si tiene configuradas restricciones. ¿Ok? Entonces, en esta primer columna nosotros vamos a ver el estado general de la máquina, si la máquina está restringida o está habilitada para operar. ¿Sí? Es un tablero, como lo dice la columna, es un estado de restricción general. Siempre ustedes que vean en rojo, quiere decir que hay una máquina que no está, que el sistema está restringiendo el uso de la máquina. ¿Ok? Los siguientes dos campos son simplemente, tres campos son campos genéricos, el nombre de la máquina, la ubicación de la máquina dentro de la planta y la última vez que reportó la máquina. Y ahora sí entramos ya en detalle a cuáles son las restricciones. Yo sé que tengo restringida la máquina. Ahora vamos a entrar a ver por qué razón tengo restringida la máquina. ¿Ok? Entonces lo primero que miramos es un semáforo. En esta flota demo no tengo toda la habilitación completa. Ustedes en su sistema, en su flota, van a ver aquí valores verdes o rojos, pero el primero es el estado de restricción por registro de operador. Cada vez que vean ustedes esto en rojo, quiere decir que el sistema está esperando que el operador ponga su llave para levantar la restricción. ¿Sí? O sea, que esto se sale de esta situación poniendo la llave. ¿Ok? El segundo, la siguiente columna, es el resto de todas las restricciones excepto la de operador. Por ejemplo, este semáforo se pone en rojo cuando hay un detenimiento por impacto, cuando hay un operador que se registró y que no está habilitado para operar la máquina, cuando tengo una alarma de salida de área, eh, cuando tengo una activación por sistema, ¿sí? Entonces, este segundo semáforo es el resto de las restricciones, excepto la de registro de operador. ¿Ok? El siguiente semáforo nos muestra justamente todas las restricciones del sistema, ¿sí? Y nos da un detalle de cuándo se ocasionó. Por ejemplo, si en este momento esta máquina tiene un impacto, se me va a poner este tablero, este semáforo se me va a poner en rojo, este también, y aquí me va a decir la hora y la fecha y cuál es el operador que ocasionó el impacto, ¿sí? Por ejemplo, si una persona, ¿sí? Adrede, que lo puede hacer únicamente el administrador de la planta, aprieta el botón de activar restricción, ¿ok? ¿Eso qué va a hacer? Va a provocar un detenimiento en la máquina, se me va a poner en rojo este semáforo, se me va a poner en rojo este semáforo, y aquí me va a decir la fecha y la hora que se tocó el botón y cuál fue el usuario que lo generó. ¿Ok? Entonces, en estos dos tabs tenemos información de detalle de cómo a qué hora sucedió, qué día y hora sucedió la restricción y cuál fue el origen. ¿Ok? Y en esta columna vamos a ver las restricciones remotas. ¿Sí? Nosotros tenemos una posibilidad de generar detenimientos de la máquina en forma remota, por ejemplo, desde un sistema de mantenimiento, o por ejemplo, desde SAP, o desde cualquier plataforma externa. Nosotros tenemos una API, un servicio web que nos permite a nosotros recibir una solicitud de detenimiento de una máquina. En ese caso,
cuando yo recibo esa solicitud, se me va a poner en rojo este semáforo. Obviamente, cualquiera de estos semáforos que se me ponga en rojo también se me va a poner el de estado general y me va a decir fecha y hora de la restricción y el usuario que generó la restricción. En este caso, justamente hay una máquina restringida. Este es el usuario que generó la restricción remota de esta máquina. ¿Ok? La campanita, lo que vemos nosotros acá en última notificación de evento, nos da justamente el detalle, digamos, de cuál fue la restricción que se aplicó. A pesar de que está en el tablero, a pesar de que está en los semáforos, hacemos un nivel más de detalle que nos muestra una notificación. Y lo importante de estas notificaciones, en este caso no lo vamos a poder ver porque estoy sobre la flota demo, ustedes sobre su flota sí lo van a poder hacer y lo invito a que lo hagan. Cuando toquen la columna, la celda de notificación o cualquiera de las celdas, voy a ver las últimas notificaciones generadas, las últimas 20 notificaciones generadas por la plataforma. Por ejemplo, voy a ver cuando un operador enciende la máquina, se me va a aparecer una notificación que se me va a poner en rojo este tablero momentáneamente y me va a decir la notificación, el operador debe registrarse, debe presentar su llave. Cuando el operador presenta su llave, este tablero se pone en verde, cambia la notificación y en el histórico aquí, en este panelcito, me va a decir operador registrado, inmovilizador desactivado. ¿Sí? Si eventualmente ese operador empieza a operar la máquina y no hace su checklist preoperacional, se me va a poner en rojo este tablero avisándome de que tiene una restricción, me va a decir que es por checklist y en la notificación me va a decir cuál es el operador y que la restricción se produjo por restricción de uso del checklist. Entonces, como ven, este tablero es muy importante porque nos permite a nosotros ver cualquier detenimiento que tenga la máquina si fue ocasionada por la telemetría y cuál es la causa, para que los operadores, para poder darle respuesta a los operadores de qué es lo que los está llevando al detenimiento. Si es un impacto, si es su llave que no está disponible para manejar esa máquina, si está saliendo de un área específica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Con esto terminamos el contenido del webinar y ahora sí doy paso a las preguntas. Voy a revisar un segundito, perdón. Las preguntas y respuestas. Un segundo, por favor. Se me perdió la pantalla de Zoom. Les pido disculpas un segundito. Ok, ahora sí voy a dar paso a las preguntas. ¿Sí? Tenemos la pregunta de Geraldine. Dice, en la herramienta de dispersión, cuando comparaste horas de marcha con horas de impacto, vimos los cuadrantes. La pregunta es, ¿en algún lado se ve la relación numérica, horas de marcha, horas de impacto y o viceversa? ¿O solo se visualiza en esta gráfica? Como gráfico, para comparar las dos variables, esta es la única, ¿sí? También, obviamente, tenés posibilidad de hacer la comparación tirando los indicadores de manera individual, ¿sí? O sea, ir a la parte de indicadores, reportes de horas de movimiento, bajar la información, bajar los eventos de impacto y relacionarlo de alguna manera en Excel, ¿sí? Pero el único lugar en donde podemos ver y comparar las variables justamente son en estos gráficos de dispersión, ¿sí? Vamos a la pregunta, ¿cómo saber exactamente cuándo genera el montacarga impacto y aceleración? El equipo tiene un acelerómetro interno, no voy a entrar en detalle porque la semana que viene
ya voy a enviar la invitación de un webinar específico para la gestión de impacto, ¿sí? En donde vamos a ver específicamente cómo funciona el equipo y darle todas las herramientas necesarias que tienen ustedes para gestionar. Este webinar de hoy era para entender la gestión de seguridad desde la plataforma, ¿sí? Así que ténganme paciencia, ya van a recibir el correo de gestión de impacto, ¿ok? El impacto se programa la sensibilidad. La respuesta es sí. Eh, lo que se está haciendo es, ustedes cuando necesitan hacer una modificación de la sensibilidad, porque a través de prueba determinaron que está muy poco o muy sensible, lo tienen que hacer a través de nuestro canal de soporte, ¿sí? Y si ustedes quieren ver cómo está configurada la máquina, aprovecho para mostrar esto porque me parece que está muy importante la pregunta. Desde configuración, máquinas operadores, máquinas, yo voy a ver toda la configuración de la máquina, incluido el evento de exceso de velocidad, el valor de impacto. Esto es una flota demo, por eso no va a haber datos, pero aquí van a ver el nivel de sensibilidad de impacto que tiene la máquina. ¿Ok? Un segundito. Sigo con las preguntas y respuestas. ¿Cómo se registran los mantenimientos? Vamos a ver, un webinar específico de mantenimientos, ¿sí? Así que seguramente va a ser en 10 días más el de mantenimiento. ¿Cómo se agrega la documentación? Desde el mismo tablero de documentación se puede acceder a eso. Si tienen dudas también, desde el signo de pregunta que ustedes van a ver en el tablero, van a poder entrar a la wiki para consultar, ¿sí? No veo en el sistema la opción tablero de control seguridad checklist. Puede ser que su empresa no tenga configurado checklist y por eso no lo vea, ¿sí? Entonces, le pido que por favor se contacte con nuestro canal de soporte si usted está interesado en habilitar la funcionalidad de checklist, ¿sí? Ahí Edwin pregunta, en la pestaña de configuración, ¿qué se puede hacer? De nuevo, vamos a tener un webinar específico de configuración. Sí, les pido un poquitito de paciencia. En las próximas semanas vamos a tener un webinar específico de configuración. ¿Cuál es la liga de acceso para checklist de montacarga? Ya voy a pasarles la invitación en breve, ¿sí? Ahí Francisco nos pregunta de México qué interpretación tiene para el inmovilizador desactivado, fecha hora. Eso quiere decir de que el operador ya presentó su registro, o sea, su llave, y quedó guardado en la notificación cuál fue la fecha y la hora en que se desactivó el inmovilizador, ¿sí? Voy a contestar dos preguntas más en honor al tiempo de todo. ¿Cuál es el nivel de sensibilidad apropiado? Esto depende de las industrias. Por ejemplo, para la industria embotelladora, el nivel está entre 2,5 y 3,5 y en las industrias metalmecánicas o siderúrgicas está a nivel de 5G. No obstante, les pido por favor que aguarden hasta el webinar de impacto en donde vamos a tocar eso, ¿sí? Realizamos prueba de impacto en el momento de realizarla, termina, no registra nada. Por favor, Edwin, te pido por favor que abras un ticket para que hagamos el análisis de por qué razón, si es un tema de ese montacarga o un tema de configuración, ¿sí? Lorena pregunta si quiero obtener un reporte de un indicador, por ejemplo, impacto, en más de una unidad o planta, ¿se puede hacer como opción múltiple? Como vimos en indicadores, uno puede elegir todas las máquinas, ¿sí? Ahora, si uno quisiera hacer más de una planta, si mi usuario tiene más de una planta, hay otras herramientas de bench. Yo te recomiendo que utilices la de benchmark, la de benchmark solo, no de la de evolución. Ahí vas a poder comparar distintos tipos de planta. Y en cuanto a los impactos, ¿cómo se debe calibrar el sensor de impacto?
Esto es un proceso que tenemos que hacer juntos con nuestra área de soporte, ¿sí? Pero vamos a tocarlo en el webinar de impacto, ¿sí? Así que espero le haya sido de utilidad el webinar y los espero en el próximo webinar, que seguramente va a ser en 15 días más, que va a ser el webinar de mantenimiento. Así que un abrazo grande para todos, muy buenas tardes.